¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Buen día, buen día. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el avance de la materia. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Hola, hola, buen día. ¿Me copian, jóvenes? Doctor, buenos días. Buen día. ¿Cómo me copian, chicos? Se le escucha bien, doctor. Perfecto. A ver, esperemos unos segunditos hasta que las compañeras y los compañeros se conecten para poder continuar con el avance de la materia. Vamos a, el día de hoy, profundizar la clasificación de las obligaciones civiles y naturales previstas también en nuestro Código Civil, para posteriormente terminar con alguna, no con alguna, sino con otras clasificaciones como habíamos visto la anterior clase. Ahí tenemos a las compañeras conectándose todavía. El día de hoy, les decía, vamos a profundizar las obligaciones civiles y naturales, porque son temas, estas dos clasificaciones, que se van a ver en la práctica profesional de manera muy continua, para poder analizar inclusive si es pertinente entablar algún proceso judicial en función a los plazos que estas clases de obligaciones nos van a presentar. Las características son marcadas, puesto que las obligaciones civiles, si ustedes se acordarán, también están concebidas o conceptualizadas como obligaciones perfectas. Y se dicen perfectas porque tienen la potestad de acción, es decir, de accionar. El acreedor que advierta que el deudor no ha cumplido con la prestación debida, con la satisfacción de dicha obligación, dentro de una obligación civil va a estar perfectamente habilitado para poder iniciar un proceso de ejecución. En cambio, las naturales, si bien existe la obligación, si bien se ha concertado la obligación entre las partes, no posee esa facultad de acción, carece de dicha facultad para poder ejecutar la obligación pertinente. Recordarles, por favor, jóvenes, que se registren en el chat, no se olviden, por favor, efectos de control de asistencia. Vamos a empezar entonces con esta pequeña presentación, son 4 minutos y medio aproximadamente, pero muy didáctica, muy práctica, para poder entender cuáles son las obligaciones civiles y cuáles son las obligaciones naturales, sus efectos, sus características, para posteriormente reforzar el tema que nos compete en los dos periodos de grabación que tenemos. ¿Ya? En ese sentido, voy a compartir el sonido el audio del video, y voy a silenciar el mío para que ustedes puedan tener pleno acceso al mismo. Pongan atención, por favor. Obligaciones civiles. Las obligaciones civiles son aquellas que otorgan derecho al acreedor para exigir su cumplimiento, debido a que tienen plena fuerza vinculante y de exigibilidad. Por lo tanto, en caso de que el deudor no quiera cumplir con la prestación, el acreedor podrá accionar para hacerlo u obligarlo a cumplir. Por ejemplo, Dana se da cuenta que su primo Martín está buscando un lugar agradable en Cartagena para pasar una temporada, por lo que decide arrendarle su apartamento cerca a la playa.
Dana y Martín se ponen de acuerdo y lo pactan en un contrato de arrendamiento, en el que Martín se compromete a entregarle a Dana 500.000 pesos de depósito antes del viaje. Dana, confiando en su primo, decide entregarle ese mismo día las llaves del apartamento. Llega el día en que Martín emprende su viaje, sin embargo no le paga a Dana lo del depósito. Gracias al contrato que ambos firmaron, Dana tiene el derecho de exigirle a Martín el cumplimiento de la obligación pactada, es decir, tiene la posibilidad de accionar para que Martín le pague el depósito que habían acordado en el contrato. Obligaciones naturales. Las obligaciones naturales son aquellas que no confieren derecho al acreedor para exigir su cumplimiento. Sin embargo, una vez cumplidas, podrá retener lo pagado en razón de ellas. Es decir, no tiene acción para demandar su cumplimiento, pero sí tiene excepción para retener lo pagado. Las obligaciones naturales se dividen en dos: obligaciones civiles degradadas o extinguidas y obligaciones que no llegaron a ser civiles. Las obligaciones degradadas son obligaciones que inicialmente fueron civiles, pero por causas posteriores perdieron su eficacia y quedaron convertidas en naturales. Por ejemplo, una deuda prescrita. Simón le presta dinero a Pedro. Ambos pactan el préstamo en un pagaré, en el que Pedro se compromete a devolverle a Simón el dinero prestado en 5 meses. Sin embargo, pasa el tiempo y solo dentro de 5 años Pedro recuerda su deuda con Simón y decide pagarle. En este caso, el plazo para cobrar el dinero prescribió, por lo que la obligación se derogó. Pero al ser una obligación natural, Simón tiene el derecho de retener el dinero que Pedro le pagó. También están las obligaciones que no alcanzaron a ser civiles. Estas son obligaciones que quisieron ser civiles, pero algo les faltó para que naciesen en estricto sentido como una obligación civil. Estas obligaciones naturales se dan en 3 eventos: por aquellas obligaciones que no pudieron ser probadas en juicio, por obligaciones contraídas por un incapaz relativo y aquellas a las que le hizo falta la solemnidad. En el primer evento son obligaciones que no han sido reconocidas en juicio debido a que no pudieron ser probadas en él. Se convierten en obligaciones naturales porque al no poder ser probadas no se les reconoce el derecho en juicio. En el segundo evento están las obligaciones contraídas por incapaces relativos, es decir, aquellos que tienen suficiente juicio y discernimiento pero no pueden obligarse según las leyes. Y es que en sí, un menor de 14 años sí puede obligarse por sí mismo siempre y cuando tenga la autorización de su tutor. El tercero son obligaciones a los que le hizo falta alguna solemnidad, es decir, las que proceden de actos jurídicos a los que le falta solemnidad que la ley exige para su perfeccionamiento. Por ejemplo, Ana le cuenta a su amiga que venderá su casa y que mañana le entregarán el dinero y ella entregará las llaves. Sin embargo, la amiga de Ana le dice que para que el contrato se perfeccione, la ley exige que se haga a través de escritura pública y que en caso de no hacerlo, la obligación podría convertirse en una obligación natural. Finalmente, es importante recordar que la obligación natural es más una consecuencia, en la que no se puede accionar para exigir el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, sí se podrá retener lo pagado. Pero es fundamental tener en cuenta que ese pago no puede ser considerado como pago de lo no debido ni enriquecimiento sin causa. Bien. Obligaciones civiles y obligaciones naturales. Ustedes tienen en plataforma el texto de apoyo que voy a compartir en este momento. Ahí tienen. ¿Sí? Vamos a quitar esto. Ahí está. ¿Cierto? A ver, ¿por qué quiero hacer énfasis y profundizar este tema en relación a las obligaciones civiles y naturales? Sí. Acaban de ver el documental que es muy práctico, muy didáctico y establece en nuestra legislación civil las obligaciones civiles según la acción, porque esa es la categoría de clasificación a la que pertenece, según la acción. Nos van a enseñar de que constituida una obligación de carácter civil, ¿sí?, el acreedor tiene la facultad de accionar por medio de ese documento donde se ha traducido la obligación.
Por eso son denominadas obligaciones perfectas. Se establece que las obligaciones civiles, ¿no?, son las que dan derecho a exigir el cumplimiento, a exigir su cumplimiento cuando el deudor no ha cumplido conforme se había comprometido. Es decir, los titulares de esa obligación, los acreedores de esa obligación, pueden hacer valer plenamente sus derechos, que se resumen en una palabra: pueden ejecutar. ¿Sí? Pueden ejecutar. Las obligaciones civiles, al otorgar la facultad de acción al acreedor, es decir, al facultarle la acción de ejecutar esa obligación ante el incumplimiento del deudor, le están confiriendo los derechos al acreedor para ejercerlos sobre el patrimonio, en contra del patrimonio del deudor. ¿Sí? En consecuencia, las obligaciones civiles cuentan con el poder de accionar judicialmente en contra del deudor cuando éste no ha cumplido. Hemos venido recalcando de manera continua el artículo 291 del Código Civil, que, dicho sea de paso, es el artículo donde empieza el libro de obligaciones. ¿Y qué es lo que hemos venido recalcando? Que ante el incumplimiento del deudor en la satisfacción de la obligación, la ley les reconoce, ojo, la ley les reconoce al acreedor el derecho de ejecución y persecución del patrimonio del deudor. Por eso es que el artículo 291, tantas veces referido, chicos, establece de forma clara que es deber primordial del deudor cumplir y satisfacer la obligación adquirida. Pero al mismo tiempo establece que es derecho del acreedor exigir y percibir la satisfacción de la obligación. Cabalmente estamos hablando de una obligación civil que ha sido configurada en un determinado documento con los requisitos que la ley establece y que al incumplir el deudor, esa obligación denominada en esta clasificación civil le faculta, le confiere al acreedor el derecho de iniciar el proceso de ejecución y persecución del patrimonio del deudor. ¿Ya? En algunos textos de consulta e incluso en algunas legislaciones, ustedes van a escuchar otros denominativos como obligaciones perfectas, obligaciones legítimas, ¿sí? Vienen siendo lo mismo en el fondo y en la forma. Vienen siendo lo mismo, denominadas obligaciones civiles. En realidad, es importante decirlo, toda la teoría general de obligaciones, toda la teoría general de las obligaciones, se desarrolla teniendo en mira esta clase de obligaciones civiles. ¿Y por qué se le da la importancia como tal a esta clase de obligaciones? Porque van a ser precisamente estas obligaciones las que ante el incumplimiento del deudor, con toda, llamemos así, con toda tranquilidad, le van a dar al acreedor el derecho de exigir, ejecutar y perseguir el patrimonio del deudor. Es la vía para canalizar un proceso de ejecución, persecución del patrimonio del deudor. No olvidemos que una demanda judicial por una obligación incumplida, tratándose de obligaciones de dinero, ¿sí?, podrían terminar en el remate o la subasta pública de los bienes del deudor, con el objetivo de satisfacer la obligación a favor del acreedor. Por eso es que se le da importancia a esta clase de obligaciones denominadas civiles. ¿Sí? Fíjense lo que dice el texto de apoyo que ustedes tienen en plataforma.
son aquellas que confieren al acreedor acción ante el incumplimiento del deudor, ahí tendría que ser, de tal manera que el deudor no esté en la potestad de cumplir o no cumplir, sino que debe y tiene que cumplir, pues puede ser coaccionado al cumplimiento de la prestación debida. No es una potestad de ningún deudor si quiero o no quiero cumplir con la obligación. Es un deber, así lo establece el artículo 291 del Código Civil. Por eso les reitero tal. Ahora bien, ¿qué es lo que el documental nos ha indicado con respecto a las obligaciones naturales? A diferencia de las obligaciones civiles, ¿sí? Conforme ustedes lo han visto, las obligaciones naturales carecen de ese poder de acción, carecen de esa facultad o derecho de accionar un proceso de ejecución, carecen civilmente de no poder proceder al remate o a la subasta de los bienes del deudor en caso de su incumplimiento. ¿Pero por qué? Veamos qué dice nuestro texto de apoyo para posteriormente complementar. Son aquellas, dice, que no confieren acción al acreedor, lo que se ha mencionado en el documental, pues ante el incumplimiento del deudor al acreedor, ¿no? Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor no puede acudir a los órganos jurisdiccionales, es decir, no puede ejecutar, no puede obligar judicialmente al deudor a cumplir con la prestación debida, con la obligación debida. En ese sentido, el acreedor está pues sujeto a la buena voluntad del deudor. Oye, por favor, págame, ¿te acuerdas? Te he prestado. ¿Sí? Y si el deudor quiere y es consciente, seguramente cumplirá con la obligación. Y si no quiere, o en términos vulgares, no le da la gana, no va a cumplir con la obligación porque sabe bien que se encuentra frente a una obligación natural que ha pactado, que ha acordado con el acreedor, pero que no se le ha dado la debida formalidad de suscribir algún documento con todos los requisitos exigidos por ley. En estas obligaciones naturales, el acreedor no puede obligar, no puede coaccionar al deudor a cumplir con esa obligación. Ahora, a no ser que se vaya a otra vía, ¿cierto? Que nada tiene que ver con el aspecto legal. Pero en la vía del derecho, una obligación natural no genera coercibilidad al deudor para poder cumplir. Es como se llama normalmente, por favorcito, pagame. En cambio, la obligación civil, como se ha suscrito un documento con todas las formalidades de ley, no le voy a pedir por favorcito. Voy a iniciar el proceso de ejecución porque en la obligación civil sí posee la característica de coaccionar, de ejecutar y finalmente perseguir los bienes del deudor para poder subastarlos. ¿Ya? Ahora, veíamos en el documental cierto cambio, cierta modificación que se podía dar en las obligaciones civiles, principalmente, y muy poco en las obligaciones naturales. ¿Qué denominativo usaba el documental, chicos, en ciertos cambios o modificaciones de este tipo de obligaciones? ¿Alguien se acuerda? ¿O no se acuerda? Acá hay sinónimos de esos nombres. A ver, el documental estableció dentro de las obligaciones civiles a las obligaciones degradadas, ¿cierto? No sé si se acuerdan.
Entre las obligaciones naturales, denominadas de origen o abortadas, se establece que son aquellas obligaciones que desde su nacimiento no confieren acción al acreedor. Es lógico, estamos hablando de obligaciones naturales. No le confieren el poder de accionar, ejecutar y perseguir al acreedor. De tal manera, dijimos, que el acreedor está sujeto a la buena voluntad del deudor. Estas obligaciones naturales de origen nacen o emergen de los contratos de juego y apuesta, que lógicamente están prohibidos por ley. De tal manera que si una persona ganara una apuesta, y al estar prohibidas estas por la misma ley, no podría acudir pues ante autoridad judicial para poder cobrar lo ganado, y lo tendría que hacer mediante la vía del favorcito, ¿no? Por favor, hemos quedado, hemos pactado, si te ganaba, tenías que pagar. ¿Por qué? Porque no está dentro del canon, dentro de la estructura de las obligaciones civiles como tal. Por eso se llaman obligaciones naturales de origen o abortadas. ¿Sí? No son legales, pero se hacen, se dan. Pero la desventaja es que si, en este caso del ejemplo, una persona gana de buena manera, no le quieren pagar, no va a poder accionar ninguna demanda judicial, no va a poder acudir ante autoridad jurisdiccional, porque simple y llanamente se trata de una obligación natural. ¿Ya? Las obligaciones civiles convertidas en naturales, también llamadas degradadas, y en nuestra legislación también llamadas degeneradas, obligaciones degeneradas. Veamos en qué consiste. Son aquellas, dice que en su comienzo, fíjense bien por favor, son aquellas que en su comienzo conferían acción al acreedor, es decir, le otorgaban la facultad de accionar al acreedor. O sea que el acreedor tenía débito y tenía responsabilidad a su favor. Pero con el transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor o inacción, o por otra causa prevista por ley, la obligación que era civil, ¿sí?, se convierte en natural. ¿Cierto? En el documental a este tipo de obligaciones se le ha denominado como degradadas. ¿Se acuerdan? Degradadas. Nuestra legislación, teóricamente hablando, la denomina degeneradas. Y la denomina degeneradas en virtud de que nacieron como obligaciones civiles, pero por el transcurso del tiempo el acreedor dejó prescribir su derecho a ejecutar. Ustedes manejan perfectamente lo que es la prescripción. Tenía a partir del plazo de vencimiento 5 años el acreedor para poder iniciar un proceso judicial y ejecutar esa obligación ante el incumplimiento del deudor. Pero no lo hizo. Si este acreedor con ese documento prescrito, vencido, iniciara un proceso judicial ejecutando el incumplimiento del deudor, lo más seguro, lo más probable, es que el deudor le plantee una excepción, como decía el documental, una excepción de prescripción y liquide el proceso. ¿Por qué? Porque la prescripción es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido en un determinado plazo. De ahí que, habiendo nacido como obligación civil,
pasado un tiempo, el plazo de prescripción se convierte o se ha convertido en una obligación natural. Y como sabemos que la obligación natural carece de la facultad de accionar, carece de la facultad de recurrir ante autoridades judiciales, el acreedor se estaría sujetando a la buena voluntad del deudor. A la buena voluntad del deudor. Que si éste no quiere pagar, seguramente no pagará. Porque sabrá perfectamente que no se lo puede accionar, no se lo puede ejecutar. ¿Ya? Entonces, básicamente, en eso consisten las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. El tema de las obligaciones, chicos, también conlleva un carácter moral, ¿cierto? Precisamente a raíz de las clasificaciones que acabamos de ver, las civiles y las naturales. Fíjense que en la obligación civil, como acreedor, no me preocupo demasiado si acaso el deudor no ha cumplido en el plazo previsto. ¿Por qué? Porque dentro de las obligaciones civiles yo poseo la facultad de iniciar procesos de ejecución, persecución y posterior remate de bienes. No hay problema. Pero ante una obligación natural que no tiene facultad de accionar, las desventajas radican en que estoy como acreedor sujeto a la buena voluntad del deudor. Es lo que les decía, por favorcito, pagame, te he prestado en el momento que más necesitabas, he confiado en ti, no hemos hecho un documento, pero ruego porque es una obligación natural. En la obligación civil no ruego. En la obligación civil ejecuto. ¿Ya? Por eso es que dentro de las obligaciones naturales se deriva, pues, un denominativo de obligaciones ligadas a un carácter moral o conciencial. En esta clase de obligaciones no hay débito, no hay responsabilidad, no hay una deuda como tal, ¿sí? Pero debido al carácter humanitario, al carácter solidario de las mismas normas, se establece no vamos a decir obligar, pero se establece insinuar y exhortar a la parte que debiera alguna obligación a pagarle a su acreedor. Por eso se dice una obligación moral y conciencial. Ya ha pasado tiempo, este señor me prestó, o este amigo o esta amiga me prestó, me se muerde la conciencia, no le he pagado, seguramente ha manifestado varios pedidos pidiendo que le paguen. Entonces es un tema moral, es un tema de conciencia, ¿ya? Que está ligada lógicamente a las obligaciones naturales. ¿Ok? Bien, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Quién tiene alguna duda, por favor, con toda confianza? ¿O está clarísimo? Sí, doctor, está claro. Está Sí, se claro, entiende, doctor. ¿no ve? Se entiende, doctor. Sí. Entonces, por ejemplo, en su despacho
en su oficina, cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, vendrá un cliente y dirá, doctor, doctora, he suscrito este contrato por una deuda de dinero, que no siempre puede ser una deuda. Reitero, las obligaciones son de 3 tipos, dar, hacer y no hacer. No, he suscrito este documento, en cuyo tenor habíamos establecido el plazo al 31 de marzo para poder cancelarme. Estamos a mayo y el deudor no me ha cancelado. He intentado comunicarme con él, le he mandado mensajes, por WhatsApp sirve, ¿cierto? Pero no tengo respuesta alguna. Está debidamente notariado, mire, aquí está el reconocimiento de firmas, y quiero consultar si es posible ejecutar esta obligación incumplida. Seguramente ustedes revisarán el documento y cuál sería el asesoramiento que le pudieran dar. ¿Es una obligación civil o es una obligación natural? Es una obligación. Es una obligación civil, doctor, ¿Por qué será civil? porque existe documentos, está notariado, hay un contrato firmado, perdón, hay un Está bien, está bien. Un Hay un acuerdo. documento firmado. Hay un acuerdo entre las dos partes de que han quedado una fecha, un plazo y no lo está cumpliendo una de las partes, entonces ya se puede armar un proceso, a lo que pienso, doctor. Exactamente. Nos está reconociendo el derecho de accionar, ¿cierto? Es una obligación civil. Sí, doctor. Entonces, el asesoramiento que le den, una vez analizado el documento, las formalidades que nos dice la compañera, va a ser clara la percepción de establecer de que sí, se puede ejecutar. Es una obligación de carácter civil por la facultad de accionar. Esa clasificación de civil natural está regida por la facultad de accionar, ¿ya? Entonces, podrán iniciar el proceso. Pero viene Está otro... claro, doctor. Adelante. Se entiende, doctor. Está bien. Ya. Pero viene otro cliente con un mismo tema, los visita y les dice, mire, yo confiando en mi compadre, le presté $10,000, tengo una libretita apenas anotada la fecha en la que le di el monto y su firma. Por la confianza que tenía, no hemos hecho un documento como debía de hacerse. Lógicamente, no hay documento, no hay notario, pero ya no sé cómo decirle que me pague. ¿Están frente a una obligación natural o a una obligación civil? Natural, doctor. Natural. Natural, doctor. ¿Por qué? Porque carece de la fuerza de acción, ¿cierto? Sí, doctor. Porque estando No. en esa situación, no van a poder accionar una acción jurídica de ejecución principalmente, ¿no? Porque fíjense, teniendo un documento bien realizado, con notario, con todas las formalidades que la ley exige, el acreedor que ha advertido el incumplimiento del deudor de manera manifiesta, ¿cierto? No requiere para irse a juicio de otras pruebas que no sea el mismo documento. Por eso se llaman procesos de ejecución, procesos ejecutivos, como vimos en anteriores temas. Ejecución forzada, ¿se acuerdan? Por eso se denominan procesos ejecutivos o procesos coactivos. Porque documento bien hecho, ejecución planteada. No requiero testigos, no requiero ningún otro elemento probatorio. Por sí solo el documento basta y sobra para ejecutar el incumplimiento. Y de eso van a ver mucho en sus despachos, cuando ya estén ejerciendo la profesión. De ahí que es importante hacer esta distinción. En la obligación natural es vivir del favorcito. Estoy sujeto a la buena voluntad del deudor, por favor, pagame. Por eso es que cuando una obligación que nació civil, pero que en el transcurso del tiempo el acreedor no ejecutó, prescribió su derecho, esa obligación que nació como civil se transforma en obligación
natural, porque de nada serviría que ejecuten la vía civil si con una excepción de prescripción me van a tumbar el proceso. Al convertirse en natural, quedo sujeto a la buena voluntad del deudor. ¿Listo? Bien, es muy interesante este tema, chicos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida profesional que van a tener. A ver, una otra clasificación muy sencilla del cotidiano vivir, diría yo, se da por el efecto de la vinculación, del nexo. No olvidemos que la obligación es un nexo o vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, dicho de manera general. Por ese efecto de vinculación, las obligaciones se pueden clasificar en personales u obligaciones reales, o propter rem, se le dice en el derecho romano. ¿Cuáles son las obligaciones personales? Las más usuales, las más ordinarias. Ordinarias desde el punto de vista no de que son menos ni nada, sino que son cotidianas, ¿no? Comunes y corrientes, obligaciones personales. Y no son otras que aquellas que emergen de un vínculo jurídico entre dos o más personas denominadas deudores, denominadas acreedores. Son aquellas obligaciones comunes, conscientes, que cada una de las personas en algún momento realizamos. ¿Ya? En algún momento realizamos. Lógicamente, cualquier obligación tiene que tener un tema lícito, ¿cierto? Lícito. ¿Cuáles son las obligaciones reales? O propter rem. En estas obligaciones reales, ¿sí? Conforme dice el texto guía que ustedes tienen en plataforma y que además está corroborado también por el mismo Código Civil, nos encontramos en el supuesto de que la prestación, la obligación, surge a cargo de una persona solo en tanto y en cuanto sea propietario o tenga posesión sobre un bien. Técnicamente, como que, a ver cómo es el tema, ¿no? En términos claros nos está diciendo que hablar de obligaciones reales, ¿sí? Simplemente se va a dar cuando la obligación, la prestación, se les indique, se le inculque a una persona que es propietario o poseedor del bien. El ejemplo más típico son los impuestos. ¿Quién paga los impuestos de un inmueble? Por lo general, ¿quién lo hace? ¿El propietario, el vecino, el pariente? ¿Quién lo hace? ¿Quién paga los impuestos, chicos? El propietario, doctor. El propietario. Y si es el poseedor quien está en posesión de ese bien, seguramente pagará el poseedor, nadie más. Entonces, estas obligaciones reales se van a presentar, van a suscitarse, van a nacer cuando se genera esta clase de circunstancias. Ejemplo, pagar impuestos. Al año se paga una sola vez, ¿cierto? De ahí que la teoría dice que en estas obligaciones se caracterizan porque el sujeto activo titular del derecho real está determinado, es el propietario. Se sabe quién es, ¿cierto? Se sabe individualmente que esa persona va a ser la que va a cumplir con la obligación de pagar su impuesto. Por eso se les denomina obligaciones reales o propter rem. En nuestro léxico, obligaciones reales. Otra obligación que la teoría, la doctrina en materia de obligaciones reconoce es según su existencia, ¿ya? Y las subclasifica en obligaciones principales y en obligaciones accesorias. ¿Cuáles son las obligaciones principales? A ver, chicos, vamos a quedar acá. Denme 2 segundos, les vuelvo a pasar el link antes de que se nos corte la primera grabación, ¿ok?